Hay historias que nos recuerdan que la fe no es la ausencia de la prueba, sino la luz que nos guía a través de ella. Hoy les contaré la historia de un hombre que, en su momento más oscuro, compartió lo poco que tenía con un mendigo, y esa misma noche, descubrió que había compartido su mesa con el mismo Jesús. Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu perspectiva. Por eso, antes de comenzar, te pido un pequeño gesto que puede multiplicar la esperanza. Al dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a que estas historias lleguen a más corazones que buscan consuelo y fortaleza. Que este simple acto se convierta en una bendición para ti. Ahora, acompáñame en este viaje. En un pequeño pueblo anidado entre montañas de caminos de tierra, vivía don Mateo, un campesino de manos curtidas y un corazón lleno de una fe sencilla y profunda. A su lado, su esposa, compañera silenciosa de cada jornada. Juntos cultivaban no solo la tierra, sino una vida humilde, pero plena de felicidad. Eran de esas almas que encuentran alegría en el canto de un pájaro o en el olor de la tierra mojada, sin saber que el destino estaba a punto de poner a prueba la raíz misma de su fe. Aquella mañana, el sol apenas despuntaba, tiñendo de oro la neblina que danzaba sobre las lomas. Don Mateo, como cada día de mercado, cargó los sacos de grano en la vieja alforja de su burro. Harina, algo de cebada y las últimas patatas de la cosecha. Antes de partir, cumplió con su ritual sagrado. Se arrodilló frente al campo, juntó las manos y susurró una oración que era más un diálogo que un ruego. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la fuerza en mis brazos, por el pan que aún puedo ganar con mi trabajo, y por la vida que me prestas para cuidar de los míos. Que todo lo que haga hoy, desde el primer paso hasta el último, lleve tu bendición. Con el alma en paz, se puso en pie y emprendió el camino junto a su fiel burro. Avanzaban por senderos que serpenteaban entre arbustos iluminados por la luz naciente. Tras un buen trecho, llegaron al paso del río, donde un viejo puente de madera se extendía como un esqueleto cansado sobre las aguas. Nadie lo había reparado en años, pero era la única vía hacia el mercado. Don Mateo y su burro avanzaban con el cuidado que impone la costumbre. El animal, noble compañero de 1000 jornadas, iba adelante con paso paciente. Iban justo a la mitad del puente cuando un sonido profundo, como un lamento de la madera vieja, estremeció el aire. Las sogas chirriaron y una de las vigas principales comenzó a ceder, gimiendo bajo el peso. El burro se detuvo, inquieto, y don Mateo sintió como el suelo temblaba bajo sus botas. Vamos, muchacho, avanza, le dijo con una voz firme que intentaba disfrazar el miedo que le atenazaba la garganta. El animal dudó, pero confiando en su amo, dio unos pasos más. En ese instante, el puente se arqueó peligrosamente. Con el corazón latiéndole en el pecho, don Mateo empujó al burro con todas sus fuerzas, dándole un golpe en el lomo para impulsarlo. «¡Corre, corre!», gritó. El burro alcanzó el otro extremo justo cuando un estruendo seco rasgó el silencio. La madera se quebró, y el río pareció rugir desde abajo, reclamando lo que era suyo. Don Mateo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Intentó aferrarse a una soga, pero ésta se rompió, y en un segundo que se sintió eterno, cayó al vacío. Su grito se ahogó en el rugido del agua. Sintió como el aire le huía de los pulmones cuando su cuerpo chocó contra la corriente fría y violenta. El río, que tantas veces había cruzado en serena calma, se había convertido en una bestia salvaje. Las aguas lo arrastraban sin compasión, golpeándolo contra rocas ocultas bajo la espuma. El dolor y el miedo se fundieron en una confusión de frío y golpes. Luchó por orientarse, pero solo veía remolinos y sombras. Cuando sus fuerzas lo abandonaban, su mano encontró una raíz que asomaba desde la orilla. Con un esfuerzo sobrehumano, se aferró a ella.
Tiró de sí mismo, arañando el barro, resbalando una y otra vez, hasta que finalmente logró arrastrarse fuera del agua. Quedó tendido sobre la tierra empapada, respirando con dificultad, mientras el mundo giraba a su alrededor. Su cuerpo era un mapa de dolor. Sentía las piernas extrañas, como si no le pertenecieran. Levantó la vista y, al otro lado del río destruido, vio a su burro. El animal estaba allí, tembloroso, con los sacos aún atados, mirándolo con esa profunda comprensión que solo los animales nobles poseen. Don Mateo intentó ponerse de pie, pero el intento se convirtió en un gemido ahogado. Un dolor agudo, como una cuchilla al rojo vivo, le atravesó la espalda. Se arrastró, con la voluntad venciendo al cuerpo, y extendió una mano. El burro se acercó lentamente, bajó la cabeza, y con un suspiro de agotamiento, don Mateo logró apoyar su torso sobre el lomo del animal para incorporarse a duras penas. El regreso a casa fue un viaje largo y silencioso a través del crepúsculo. Cada paso del burro parecía una nueva punzada de dolor. Cuando por fin divisaron su humilde casa, su esposa corrió hacia ellos. El corazón se le detuvo al verlo en ese estado. Con una ternura infinita, lo ayudó a bajar, lo sostuvo entre sus brazos y lo llevó adentro. Limpió sus heridas con manos temblorosas, aplicó remedios caseros y lo recostó sobre una cama improvisada en el suelo. Permaneció a su lado durante horas, sosteniéndole la mano, temiendo que cualquier sonido pudiera romper el frágil hilo de esperanza que aún nos unía. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio pesado. Don Mateo intentó incorporarse, como lo había hecho cada mañana de su vida. Apoyó las manos en el borde de la cama, buscó el suelo con los pies, y no sintió nada. Solo un vacío helado. Un temblor recorrió su cuerpo. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó su esposa desde la cocina. Él bajó la vista, pálido como la cera. «No siento mis piernas», susurró, con una voz rota por la vergüenza y el espanto. El aire se volvió denso. Don Mateo rompió en llanto, no por el dolor físico, sino por la verdad que se abría ante él como un abismo. La tierra que tanto amaba ya no lo esperaría para ser labrada. Su fuerza, su trabajo, su libertad, todo se lo había llevado el río. Su esposa lo abrazó sin decir palabra, y en ese abrazo silencioso compartieron el miedo y el amor que lo sostenía. Cuando por fin pudo hablar, don Mateo miró hacia el techo y murmuró: «Señor, no entiendo tus caminos, pero si este es el que me toca andar, dame la fuerza para no perder la fe». Los días se convirtieron en semanas. La vida en el pueblo siguió su curso, pero para ellos, todo era nuevo y difícil. Los vecinos, con la solidaridad silenciosa de la gente del campo, trajeron pan, hierbas medicinales y palabras de aliento. Los hombres del lugar construyeron una silla con madera vieja y ruedas de carretilla. Cuando se la entregaron, don Mateo apenas pudo hablar. Pasó la mano por la madera rugosa y sonrió con humildad. «Dios los bendiga», dijo. «A veces, las alas llegan en forma de ruedas». Su esposa se convirtió en su sombra, en sus piernas, en su apoyo incondicional. Lo empujaba por los caminos polvorientos para ver el atardecer, le hablaba de las cosechas y del canto de los pájaros. Y aunque su cuerpo estaba roto, el alma de don Mateo permanecía intacta. Cada mañana, agradecía por seguir respirando, por tener pan y por tener amor. Ya no pedía volver a caminar, pedía no dejar de creer. Una tarde tibia, un hombre se acercó por el camino. Caminaba despacio, con un morral al hombro y una expresión de infinita serenidad. Su ropa estaba gastada, pero sus ojos brillaban con una calma antigua. «¿Puedo descansar aquí un momento?», preguntó con voz suave. «Claro, amigo». «El descanso es de todos», respondió don Mateo, señalando la sombra del alero.
El forastero bebió el agua que le ofrecieron y aceptó los 2 únicos trozos de pan que don Mateo había guardado para su cena. Comió en silencio, con gratitud. Al terminar, miró a don Mateo con una mezcla de ternura y solemnidad. «Cristo está contigo», dijo. «¿Por qué dices eso?», preguntó el campesino, sorprendido. «Porque aún teniendo poco, diste sin dudar. No hay riqueza más grande que esa». Sus palabras resonaron en el aire. Don Mateo, conmovido, le contó su historia, el puente, el río, la caída, la silla. El hombre escuchó sin interrumpir, como si ya conociera cada detalle. Luego, con voz pausada, comenzó a contarle historias. Habló de una boda donde el vino se había terminado y fue multiplicado, de un pozo donde una mujer encontró una verdad que la hizo libre, de hombres que sanaron por la fe. Su voz era como el murmullo de un arroyo manso, y la esposa de don Mateo se sentó en el suelo, absorta, escuchando. Al caer la noche, el forastero les entregó su pequeño morral. «Dentro hay velas», dijo. «Que les alumbren en las noches más largas». Y antes de que pudieran ofrecerle algo a cambio, añadió con una sonrisa: «Ya me diste lo más importante, tu bondad. Eso no tiene precio». Durmieron todos bajo el mismo techo. Y antes de cerrar los ojos, don Mateo volvió a hablar con el cielo: «Padre, si alguna vez he de volver a caminar, que sea para servirte mejor. Pero si no es así, enséñame a andar con el alma». Al amanecer, el canto de los pájaros sonó distinto, como si la montaña entera respirara esperanza. Don Mateo abrió los ojos y sintió una calma que nunca antes había conocido. Se incorporó despacio, bajó las piernas de la cama y sintió el suelo. Al principio, pensó que era un sueño, pero el tacto áspero de la tierra era real. Tomó aire, se apoyó en sus brazos y se levantó. Dio un paso. Luego otro. Un tercero. «María», gritó con voz temblorosa. «María, camino». Su esposa corrió desde la cocina y, al verlo de pie, soltó un grito que era una mezcla de risa y llanto. Lo abrazó con tanta fuerza que ambos cayeron de rodillas. Él también lloraba, temblando, sin poder creer el milagro que estaba viviendo. Buscó con la mirada al visitante, pero la cama donde había dormido estaba vacía. Solo quedaba el morral en un rincón, con las velas intactas. Arrodillado, esta vez con sus propias fuerzas, susurró con los ojos cerrados: «Gracias, Señor. Porque tu milagro no llegó cuando yo lo pedí, sino cuando aprendí a aceptar tu voluntad». Desde aquel día, cada vez que encendían una de esas velas, la casa se llenaba de una paz indescriptible. Don Mateo volvió a trabajar, ayudando a sus vecinos, compartiendo pan, historias y esperanza. El pueblo entero conoció su historia, pero él nunca habló de sí mismo como un elegido. Siempre decía: «El milagro no fue que volví a caminar. El verdadero milagro fue que nunca dejé de creer». Dios no siempre nos quita el dolor, decía a quienes lo escuchaban. A veces, nos cambia el corazón para que sepamos vivir con él. Su hogar se convirtió en un refugio para los cansados, y su mesa, un lugar donde el pan nunca faltaba. Y así, bajo el mismo techo humilde donde una vez lloró su desgracia, don Mateo comprendió que la fe no siempre pide milagros, a veces, el milagro es simplemente vivir cada día con fe. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, compártela. Cada vez que difundes un mensaje de fe, enciendes una pequeña luz en el mundo. Suscríbete para no perderte más relatos que Dios está usando para transformar vidas. Que su paz y su bendición te acompañen siempre.